Gané 20 millones de dólares en la lotería y decidí celebrarlo en un restaurante con mi hija y su marido. Sonrisas, champán, hasta que se levantaron un momento de la mesa y el chef se me acercó con un vial. Un hombre le había pagado para envenenar mi comida. Cuando le mostré una foto de mi yerno, todo cambió. Actué rápido, y la traición siempre tiene consecuencias. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es ahora mismo en tu región. Los 6 números en la pantalla de mi ordenador se desdibujaron mientras los comparaba con mi boleto de lotería por tercera vez. 7, 14, 23, 31, 42, 49. Los 6. Todos y cada uno. 20 millones de dólares. Me llamo Walt Bennett, tengo 67 años, y en 4 décadas como toxicólogo forense había aprendido a confiar en las pruebas por encima de las emociones. Pero ahora mismo mis manos temblaban como las de un novato en su primera escena del crimen. La web de la Lotería de Colorado no mentía. El boleto en mi mano no mentía. Acababa de ganar 20 millones de dólares. Cogí el teléfono y llamé a Verónica antes de poder echarme atrás. Mi hija respondió al primer tono, con esa voz alegre y cálida de siempre. «Papá, ¿qué pasa?» «Cariño, tengo que contarte algo. Acabo de comprobar mis números de la lotería». Hice una pausa, saboreando el momento antes de que se volviera real. Gané 20 millones de dólares. El grito que salió por el teléfono casi me revienta el tímpano. Luego risas, luego llanto. El hermoso caos de la alegría pura. «Papá, Dios mío, ¿hablas en serio?» «Esto es, no puedo. ¿Estás bien?» Sonreí, sintiendo como el calor me llenaba el pecho. Después de 40 años analizando venenos y muertes, de declarar sobre cómo la gente se mataba por dinero, drogas o venganza, por fin algo bueno, algo limpio. «Estoy bien, cariño. Mejor que bien. Escucha, cuando cobre el dinero oficialmente, quiero llevarte a ti y a Brian a celebrar a algún sitio especial. La Mesa Dorado, ese sitio elegante que siempre has querido probar. Papá, eso es carísimo. Cariño, acabo de ganar 20 millones de dólares. Creo que podemos permitirnos un pequeño capricho». Su risa era contagiosa. La oí gritarle a alguien al fondo. Brian, su marido. «Cariño, no te lo vas a creer. Papá ganó la lotería. 20 millones. La respuesta fue apagada, indistinta. «Vale, papá. Nos encanta la idea. Dinos cuándo». Cuando colgamos, me senté en mi despacho, rodeado de los libros y expedientes que habían definido mi carrera. Volúmenes sobre alcaloides, cianuros, intoxicaciones por metales pesados. 40 años de muerte, y ahora por fin la vida me daba algo hermoso. A la mañana siguiente, a las 9:30, sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero al abrir la puerta allí estaba Brian Cole, mi yerno desde hacía 5 años. Tenía 39, trabajaba como farmacéutico, siempre agradable. Pero ese día algo no encajaba. Su sonrisa parecía pintada, sus ojos demasiado brillantes, demasiado atentos. «Walt, enhorabuena». Entró sin esperar invitación, estrechándome la mano con un entusiasmo excesivo. «Verónica me lo ha contado todo. 20 millones. Es increíble». «Gracias, Brian. ¿Quieres café?» «No, no, estoy bien. En realidad quería hablar contigo de algo». Me siguió al salón, pero no se sentó. Caminaba de un lado a otro, y noté cómo apretaba y soltaba los puños. Energía nerviosa. «Así que, Walt, he estado pensando, 20 millones es una cantidad familiar, ¿no? Somos familia, y lo lógico sería repartirlo. Mitad para ti, mitad para Verónica y para mí. Ya sabes, un reparto justo». Parpadeé. Seguro que había oído mal. ¿Perdona? Bueno, somos familia y tú tienes, ¿qué? 67 años. No necesitas todo ese dinero. Pero Verónica y yo tenemos toda la vida por delante. Podríamos comprar una casa,
invertir, empezar por fin una familia. Tiene sentido. Su voz había adquirido un filo, algo duro bajo el tono cordial. Sentí un frío recorrerme la espalda, el mismo instinto que me había ayudado a resolver decenas de casos de envenenamiento. Brian, es mi dinero. Yo compré el boleto. Estoy encantado de ayudaros a ti y a Verónica. ¿Pero la mitad? Eso no va a pasar. Apretó la mandíbula. Vamos, Walt, sé razonable. No vas a vivir para siempre. ¿Qué vas a hacer con 10 millones que no puedas hacer con 5 o incluso menos? Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Acaparar dinero mientras tu hija sufre? Verónica no sufre. Los dos tenéis buenos trabajos. El rostro de Brian se tensó. No sabes cuál es nuestra situación. No sabes lo que necesitamos. Nos miramos fijamente y vi algo en sus ojos que hizo que mis instintos profesionales gritaran. Algo frío, calculador. Esto no era un yerno pidiendo ayuda. Era otra cosa. Entonces, casi con naturalidad, preguntó, ¿tienes testamento, Walt? La pregunta quedó flotando en el aire como gas venenoso. ¿Un testamento? Ya sabes, por si pasa algo. A tu edad es importante tenerlo todo en orden. Intentó sonreír, pero salió más bien una mueca. ¿Quién es el beneficiario? Algo dentro de mí se quedó completamente quieto. ¿Por qué quieres saberlo? Solo curiosidad, planificar el futuro, asegurarme de que Verónica esté protegida. Debería haber mentido. Mirándolo ahora, debería haberle dicho cualquier cosa menos la verdad. Pero todavía estaba procesando la audacia de su exigencia de quedarse con la mitad de mis ganancias, intentando reconciliar al joven amable que se había casado con mi hija con ese extraño agresivo en mi salón. Todo se lo dejo a Verónica, dije. Por un instante, menos de un segundo, la expresión de Brian cambió por completo. La máscara cayó. Sus ojos se volvieron muertos y fríos, y vi algo que me heló la sangre. Cálculo, evaluación, como si estuviera mirando un problema que resolver, no a una persona, no a su suegro. Luego la sonrisa volvió, brillante y vacía. Bueno, eso está bien. Eso está muy bien, Walt. Verónica tiene suerte de tener un padre como tú. Se fue poco después, y me quedé en la puerta viendo cómo su coche desaparecía calle abajo. Mis manos temblaban, pero no por emoción esta vez. En 40 años de toxicología forense había aprendido a leer la muerte. A verla en los residuos químicos, en el tiempo de los síntomas, en los cálculos desesperados de quienes creían que saldrían impunes. Y acababa de ver asesinato en los ojos de mi yerno. Después de que Brian se fuera, no pude moverme durante un minuto entero. Me quedé allí de pie, en el salón, mirando la puerta que había cerrado tras él, intentando procesar lo ocurrido. Luego fui a mi despacho, el único lugar de la casa que siempre había tenido sentido para mí, y me senté en el escritorio. Las fotos en las paredes de repente parecían burlarse de mí. Verónica a los 5 años, con los dientes separados y riendo. Verónica a los 18, con su toga de graduación. Verónica a los 30, radiante con su vestido de novia. Brian a su lado con el smoking, los dos brillando de felicidad. Aquella boda había sido hacía 5 años. Recordé lo aliviado que me sentí cuando Verónica me presentó a Brian. Ella había pasado una mala racha en sus 20s, una cadena de novios poco fiables o directamente crueles. Pero Brian parecía distinto. Farmacéutico, educado, elocuente. Trataba a todo el mundo con respeto, ayudaba a recoger después de cenar, recordaba los cumpleaños. En la boda dio un discurso sobre cómo pasaría su vida haciendo feliz a Verónica, protegiéndola, cuidándola. Creí cada palabra. Cogí mi taza de café, ya fría, y repasé mentalmente los últimos meses. ¿Había habido señales? Claro que las había. Yo las ignoré. Hace 3 meses, Brian preguntó por mis cuentas de jubilación. Solo curiosidad, por saber cómo te apañas jubilado, Walt. La bolsa está loca, ¿no?
En ese momento pensé que era amable, conversación sin más. Hace 6 semanas, preguntó cuánto valía mi casa. Esta zona se está revalorizando mucho, ¿verdad? Debes estar sentado sobre una mina de oro. Me reí, orgulloso de haber comprado en un buen barrio. Hace 2 semanas, mencionó la planificación hereditaria. Verónica y yo estábamos hablando de hacer nuestros testamentos. ¿Has actualizado el tuyo últimamente, Walt? Es importante a tu edad. A tu edad. Como si ya estuviera medio enterrado. Lo había atribuido todo a un joven intentando ser responsable con el dinero, pensando en el futuro. Ahora, sentado en mi despacho, lo veía distinto. Estaba haciendo inventario, evaluando activos, calculando cuánto valdría mi muerte. Saqué el teléfono y miré la foto del último cumpleaños de Verónica. Tenía los brazos alrededor de los dos, su padre y su marido, sonriendo a la cámara. ¿Qué le haría esto a ella? Si Brian intentaba algo y yo lo destapaba, la destrozaría. Ella lo amaba. No tenía ni idea con quién se había casado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. Papá, estoy tan emocionada. No puedo concentrarme en nada. Mis alumnos deben pensar que he perdido la cabeza. Te quiero muchísimo. Se me encogió el pecho. Daba clase de inglés en el Instituto Jefferson. Amaba su trabajo. Amaba a sus alumnos. Era buena, amable y confiada. Demasiado confiada. Pensé en la pregunta de Brian. ¿Tienes testamento? Y en mi respuesta, todo se lo dejo a Verónica. Si yo moría, Verónica lo heredaría todo, y Brian tenía acceso a las finanzas de Verónica. Estaban casados, cuentas conjuntas, bienes gananciales. Si Verónica heredaba 20 millones, Brian tendría acceso inmediato a la mitad, y el resto acabaría siguiendo el mismo camino. Había trabajado en demasiados homicidios como para ignorar el patrón. Riqueza repentina, un beneficiario, alguien con oportunidad y medios. Brian era farmacéutico. Tenía acceso a decenas de sustancias que podían matar. Conocía las dosis, las interacciones, cómo hacer que una muerte pareciera natural. Recordé un caso de hacía 15 años. Una esposa envenenó a su marido con digoxina de su puesto de enfermería. Pequeñas dosis durante semanas, imitando una afección cardíaca. Murió por causas naturales a los 53. Solo la atrapamos porque la hija insistió en una autopsia. La toxicología dio positivo en glucósidos cardíacos. La esposa fue a prisión durante 25 años. Mis manos volvieron a temblar. Llamé a la oficina de la Lotería de Colorado. Sí, me gustaría pedir cita para cobrar mi premio. ¿Cuándo puedo ir? Déjeme comprobar. Tenemos un hueco el 3 de noviembre. ¿Le va bien? Perfecto. Quería esos 20 millones, o al menos la cantidad neta tras impuestos, en mi cuenta lo antes posible. Si Brian planeaba algo, tenía que estar preparado. Necesitaba recursos. Necesitaba control. Aquella noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en el cálculo frío de los ojos de Brian. 20 millones, suficiente para hacer que un hombre olvide su conciencia, si es que alguna vez la tuvo. Había pasado 40 años analizando venenos. Sabía cómo la gente mataba por dinero. Había declarado en decenas de juicios, visto a asesinos justificar sus actos. Lo necesitaba. De todas formas iban a morir. Nadie se suponía que iba a descubrirlo. Y ahora mi propio yerno me miraba igual que esos asesinos habían mirado a sus víctimas, como si yo fuera un obstáculo, como si ya estuviera muerto. La ironía no se me escapaba. Había pasado toda mi carrera aprendiendo a detectar asesinatos. Ahora podía necesitar esas habilidades para evitar el mío. Me levanté, volví al despacho y empecé a tomar notas. Si Brian intentaba algo, estaría listo. Pero tenía que ser inteligente. No podía acusarlo sin pruebas. No podía destruir el matrimonio de Verónica solo por un presentimiento.
Cobraría mis ganancias. Vigilaría a Brian con atención. Y si daba un paso, cuando lo diera, yo estaría esperando. Porque si hay algo que 40 años de toxicología forense me enseñaron es esto. Los envenenadores siempre cometen errores. Y cuando Brian cometiera el suyo, yo estaría listo para atraparlo. El 3 de noviembre llegó con una claridad cristalina, una de esas mañanas en las que el perfil de Denver se recorta afilado contra un cielo dolorosamente azul. Me senté en la oficina de la Lotería de Colorado, rodeado de abogados, trajes caros y asesores financieros con tabletas y hojas de cálculo, todos explicándome mis opciones con el entusiasmo de vendedores de concesionario. Señor Bennett, tiene 2 opciones, dijo el abogado principal, deslizando los documentos sobre la mesa pulida. Opción 1, el pago único. Tras impuestos federales y estatales, hablamos de aproximadamente 11,5 millones ingresados en un plazo de 5 días hábiles. Opción 2, la anualidad. Los 20 millones completos pagados durante 30 años en cuotas anuales. No dudé. Pago único. ¿Estás seguro? La anualidad ofrece. Tengo 67 años, lo interrumpí. Quiero control de mi dinero ahora, no promesas repartidas en 3 décadas que puede que no llegue a ver. La parte no dicha, la que no podía expresar en una sala llena de desconocidos, era que necesitaba liquidez inmediata. Si Brian planeaba lo que yo creía, necesitaba recursos, movilidad, estar preparado. 3 horas de firmas, verificaciones de identidad y formalidades legales. Después salí de aquella oficina con un cheque bancario por 11,5 millones. La cifra era absurda. Incluso después de impuestos, incluso perdiendo casi la mitad del premio en manos del gobierno, era más dinero del que había ganado en toda mi carrera de 40 años. Me senté en el coche, en el aparcamiento, mirando el cheque. Mis manos no temblaban esta vez. Estaban firmes, concentradas, porque en el fondo de mi mente había un reloj avanzando. Brian sabía que pronto cobraría. Brian estaba haciendo sus propios planes. Aquella noche llamé a Verónica. Respondió al primer tono, sin aliento. «Papá, ¿ya lo tienes? ¿Es oficial?» «Es oficial, cariño. 12 millones en el banco para el viernes», gritó. Tuve que apartar el teléfono de la oreja, sonriendo a pesar de todo. «Dios mío, papá, esto es real. De verdad es real. Lo es. Y quiero celebrarlo como se merece. Mañana por la noche, a las 7, la mesa dorado. Tú y Brian. Arreglaos bien. Vamos a hacerlo a lo grande. La mesa dorado. Papá, ese sitio es carísimo. Cariño, acabo de ganar la lotería. Creo que podemos permitirnos una cena elegante». Hice una pausa, escuchando. De fondo la oí darle la noticia. «Cariño, mañana por la noche. Papá ya tiene el dinero. Vamos a la mesa dorado». La respuesta de Brian fue apagada, indistinta, pero algo en el tono, algo plano y calculador, me hizo apretar la mandíbula. Tras colgar, hice otra llamada. La mesa dorado respondió al tercer tono. Sí, quisiera reservar su mejor sala privada para mañana por la noche. A las 7. 3 personas. El dinero no es un problema. Quiero champán, cristal si lo tienen, y sus mejores platos. Es una celebración. La anfitriona, claramente acostumbrada a clientes adinerados, no se inmutó. Por supuesto, señor, lo prepararemos todo. ¿Puedo preguntar la ocasión? Gané la lotería, dije, y se sintió bien decirlo, reclamar esa victoria en voz alta. Enhorabuena. Haremos que sea memorable. Aquella noche, tumbado en la cama, no pude dormir. Mi mente volvía una y otra vez a la visita de Brian, a sus preguntas sobre el testamento, a ese cálculo frío en sus ojos. Había llevado suficientes casos de asesinato como para reconocer el patrón. Riqueza repentina, un beneficiario, alguien con motivo, medios y oportunidad. Con conocimientos farmacéuticos, acceso a medicamentos,
una necesidad desesperada de dinero que yo ni siquiera conocía hasta que mencionó esas deudas con tanta amargura. Me levanté, fui al despacho e hice algo que debería haber hecho meses antes. Abrí el portátil y empecé a buscar a Brian Cole, redes sociales, registros públicos, todo lo que pude encontrar. Su Facebook estaba cuidadosamente construido. Fotos con Verónica en restaurantes, de excursión, sonriendo a la cámara. La vida de un farmacéutico normal e intrascendente. Pero cuando profundicé en registros judiciales y bases de datos financieras accesibles gracias a antiguos contactos profesionales, apareció otra imagen. Hace 3 meses, una demanda civil presentada por un acreedor, desestimada, pero la reclamación inicial era de $18.000 en deudas impagas. Hace 2 meses, otra, esta vez por 12.000, también desestimada, pero el patrón estaba ahí. Brian tenía problemas de dinero, problemas serios. Me recosté en la silla, la luz azul del portátil iluminando el despacho. ¿Cómo no lo sabía Verónica? ¿Se lo había ocultado él, o lo sabía y no me dijo nada para proteger la dignidad de su marido? El reloj del escritorio marcaba las 2:47 de la madrugada. En 17 horas estaría sentado frente a mi yerno en el restaurante más caro de Denver, celebrando una fortuna que él ya había decidido que debía ser suya. Comprobé una vez más los cerrojos antes de volver a la cama. Viejos hábitos de toda una vida estudiando cómo la gente se mataba entre sí. La paranoia de alguien que sabía exactamente lo fácil que era envenenar a un hombre y hacerlo pasar por una muerte natural. Porque Brian era farmacéutico y yo toxicólogo forense. Los dos conocíamos los mismos secretos oscuros de la química y la muerte. La diferencia era que yo había pasado 40 años aprendiendo a atrapar asesinos y él estaba a punto de convertirse en uno. El 4 de noviembre, a las 7 en punto de la tarde. La mesa dorado hacía honor a su nombre, la mesa dorada, con una iluminación cálida que hacía brillar todo como si hubiéramos entrado en un cuadro. Nuestra sala privada dominaba el centro de Denver, la ciudad extendiéndose abajo como una alfombra de luces. Verónica estaba preciosa con un vestido azul marino que no le había visto nunca, el pelo arreglado, el maquillaje perfecto. Vibraba de emoción, casi incapaz de estarse quieta. Brian llevaba un traje gris oscuro y corbata, la sonrisa pegada al rostro como una máscara de Halloween, demasiado ancha, demasiado fija. El camarero, un joven de postura impecable, presentó el champán como si fuera oro líquido. Cristal, señor, cosecha 2018. Asentí, y sirvió 3 copas con precisión ensayada. Alcé la mía, el cristal captando la luz. Por la familia, por el futuro, por los regalos inesperados del destino. Chocamos las copas. Los ojos de Verónica brillaban. Papá, no puedo creer que esto sea real. Ganaste la lotería. De verdad. Créelo, cariño. Entonces, ¿qué vas a hacer con el dinero? Preguntó inclinándose hacia adelante. ¿Viajar? ¿Comprar una casa nueva? Podrías comprarte esa casa junto al lago de la que siempre hablabas. Puede ser, dije, observando a Brian por encima del borde de la copa. Sonreía, pero sus ojos iban y venían hacia mí, evaluando, calculando. Quiero ayudaros a vosotros dos, por supuesto. Asegurarme de que estéis bien. La sonrisa de Brian se ensanchó. Eso es muy generoso, Walt. De verdad, muy generoso. Algo en su tono me erizó la piel, como si estuviera complaciendo a un anciano mientras seguía mi pequeña fantasía de control. El camarero regresó. ¿Estamos listos para pedir? Pedimos chuletones para los 3, colas de langosta, trufa rallada como acompañamiento, una comida que en mis años de trabajo me habría costado el sueldo de una semana. Ahora apenas suponía un gasto. Mientras esperábamos la comida, Verónica empezó a hablar de sus sueños. Europa el próximo verano, quizá París, y seguro Roma. Siempre había querido ver el Coliseo. Tal vez por fin podrían comprar una casa en lugar de alquilar aquel apartamento estrecho en Capitol Hill. Vi a Brian mirarla a ella. Su expresión parecía tierna, incluso amorosa.
pero llevaba demasiados años leyendo a gente que mentía bajo juramento como para no detectar el cálculo bajo el afecto. Estaba haciendo cuentas en su cabeza, dividiendo activos, planificando gastos. Disculpa, dijo Verónica de pronto, levantándose. Tengo que retocarme el maquillaje. Vuelvo enseguida. Brian también se levantó. Yo también voy al baño. Se fueron juntos y me quedé solo en el comedor privado, con las luces de la ciudad y mis pensamientos oscuros. Y entonces todo cambió. Un hombre con chaqueta blanca de chef se acercó a mi mesa, pálido, con las manos temblorosas. Su placa decía Juan Martínez. Miró por encima del hombro y luego se inclinó hacia mí, con la voz apenas por encima de un susurro. Señor, perdón por interrumpir. ¿Hay algún problema con el pedido? No. Verá, señor, necesito enseñarle algo. Es muy importante. Sacó del bolsillo un pequeño vial de cristal, quizá de unos 5 centímetros de alto, lleno de un líquido transparente. Le temblaban las manos al sostenerlo. Hace 2 días vino un hombre a verme. Me ofreció $5.000 en efectivo. Quería que echara esto en su comida esta noche. Se me paró el corazón. De verdad se me paró. Durante un segundo larguísimo el mundo quedó en silencio, inmóvil. ¿Quién? La palabra me salió ronca. Juan sacó el teléfono, buscó una foto. Grabación de cámara de seguridad. Borrosa, pero lo bastante clara. Brian, junto a la entrada de servicio, entregándole a Juan un sobre. Mi yerno. El hombre que se había casado con mi hija. El hombre que había prometido cuidarla y protegerla. Le había pagado a un chef $5.000 para envenenarme. Dijo que era solo un somnífero, continuó Juan, con la voz quebrada. Dijo que usted se olvida de sus pastillas y que quería ayudar. Pero, señor, yo trabajé en un hospital en México. Sé cómo es un medicamento. ¿Esto? Señaló el vial. Esto es otra cosa. Algo peligroso. Cogí el vial con cuidado, desenrosqué apenas la tapa e inhalé. 40 años de entrenamiento entraron en acción al instante. El leve olor a almendras mezclado con algo químico. No eran pastillas para dormir. Ni de cerca. Era una mezcla de glucósidos, probablemente diazepam para sedación combinado con extracto de adelfa para provocar un paro cardíaco. Entre 4 y 6 horas después de ingerirlo. Provocaría arritmia e infarto. Para cualquier médico de urgencias, un hombre de 67 años muriendo de un ataque al corazón tras una comida copiosa y champán parecería completamente natural. Trabajo profesional para un farmacéutico. Juan, dije en voz baja, ¿por qué me estás contando esto? Me sostuvo la mirada y vi angustia genuina. Tengo 2 hijos. Señor, necesito dinero. Mi madre necesita una operación en México. Pero no puedo matar a un hombre. No soy un asesino. Has hecho lo correcto. Mi voz sonaba firme, pero por dentro yo estaba frío. No asustado. Frío. ¿Cuánto falta para que vuelvan? 2, quizá 3 minutos. 2 minutos. Tenía 2 minutos para decidir cómo manejar el hecho de que mi yerno acababa de intentar matarme por 11,5 millones. Y en ese instante, sentado en aquel comedor dorado con el veneno destinado a matarme en la mano, tomé una decisión. Brian creía que era el cazador. Creía que yo era un viejo cualquiera, un blanco fácil, un obstáculo entre él y una fortuna. Había olvidado a que me dediqué durante 40 años. No solo analizaba venenos. Atrapaba a quienes los usaban. Y Brian Cole acababa de cometer el mayor error de su vida. Sostuve el vial con cuidado, girándolo bajo la luz. El líquido era transparente, casi como agua, pero el tenue olor químico me decía todo lo que necesitaba saber. 40 años analizando venenos habían entrenado mi olfato mejor que cualquier máquina. Juan, dije en voz baja, necesito que seas muy claro conmigo. Este hombre. Señalé la foto de seguridad en su teléfono, la cara de Brian nítida e inconfundible.
¿Te dio esto hace 2 días? Sí, señor. El miércoles por la tarde. Me encontró en la entrada de servicio. A Juan todavía le temblaban las manos. Dijo que era medicina para su corazón, que a veces se le olvida tomarla. Casi me reí. Casi. Brian de verdad pensó que podía convencer a un chef de que ese cóctel de diazepam y extracto de adelfa era medicación cardíaca. La arrogancia era asombrosa. Y te ofreció $5,000 en efectivo. Me los enseñó. Dijo que me los daría esta noche después de... Juan no pudo terminar la frase. Después de que yo muriera. Después de la arritmia inducida por el veneno entre 4 y 6 horas a partir de ahora. Después de que los paramédicos me encontraran desplomado en mi casa. Después de que el forense dictaminara infarto. Trágico, pero esperable en un hombre de 67 años que acababa de comer un festín y beber champán. Profesional, calculado, y habría funcionado con cualquiera que no fuera un toxicólogo forense. Juan, dijiste que tienes 2 hijos. Sí, señor. 12 y 14. Y tu madre necesita una operación. Se le abrieron los ojos. ¿Cómo ha? Porque no habrías considerado esto por ninguna otra razón. No eres un asesino. Me levanté, guardándome el vial con cuidado en el bolsillo. Esto es lo que va a pasar. En unos 90 segundos, mi hija y su marido van a volver del baño. Tú vas a traer los platos principales, 3 chuletones, perfectamente hechos, y vas a actuar como si no hubiera pasado nada. ¿Puedes hacerlo? Pero, señor, ¿y qué pasa con? Déjalo en mis manos. Le sostuve la mirada. Confía en mí, Juan. Esto es lo que hago. Atrapo envenenadores. Llevo 40 años atrapándolos. Me miró un instante y luego asintió despacio. ¿Y el dinero? ¿Para mi madre? Casi sonreí. Incluso en medio de esta pesadilla, pensaba en su madre. Lo tendrás. No de Brian. De mí. $10,000. Considéralo un pago por tu honestidad. Pero primero necesito que hagas exactamente lo que te diga. Su cara cambió. Señor, no sé qué, solo traiga los chuletones. Y Juan. Esperé a que me mirara. Cuando venga la policía, y vendrá, les dices todo. La verdad. Todo. Yo me encargaré de que estés protegido. Asintió y se apresuró hacia la cocina. Me senté, el corazón golpeándome el pecho, pero con las manos firmes. El vial pesaba en el bolsillo de mi chaqueta. Prueba. Prueba preciosa, condenatoria. Miré la mesa. 3 cubiertos. 3 salseras junto a cada plato. Brian siempre lo empapa todo en salsa. Se lo había visto hacer cientos de veces. Carne, pollo, incluso pescado. Cree que es sofisticado, añadir salsa a todo. Esa noche, ese hábito iba a salvarme la vida y a acabar con la suya. El plan se formó en mi mente con una claridad cristalina. No era venganza. No exactamente. Era justicia. La misma clase de justicia que había perseguido durante 4 décadas. Brian había intentado matarme por dinero, había pagado a alguien para envenenarme, me había mirado al otro lado de la mesa sabiendo que por la mañana estaría muerto, y probablemente ya estaba planeando cómo consolaría a Verónica en su duelo. La rabia que sentí no era caliente ni explosiva. Era hielo. Hielo puro, calculado. Oí pasos, los tacones de Verónica repicando en el mármol, los zapatos de vestir de Brian detrás. Compuse un gesto agradable, la máscara de un hombre celebrando su buena fortuna. Papá, perdón por eso. Verónica volvió a sentarse, todavía radiante. La cola del baño de mujeres era una locura. No pasa nada, cariño. Vi sentarse a Brian, vi cómo sus ojos iban a mi plato, luego a la salsera, comprobando, calculando, preguntándose si Juan ya habría echado el veneno en mi comida. La anticipación en su mirada me daba ganas de vomitar. Pero en lugar de eso, sonreí. La comida debería salir en cualquier momento. Me muero de hambre,
¿Y tú? La sonrisa de Brian no le llegaba a los ojos. Totalmente. Dicen que este sitio es increíble. Vale cada céntimo, asentí, y pensé, ya vas a descubrir cuánto. Juan salió de la cocina con otros 2 camareros, todos llevando platos grandes. 3 enormes chuletones, perfectamente sellados, con verduras asadas y puré de patata con trufa. El aroma era increíble, rico, intenso, justo el tipo de comida que haría imposible detectar el veneno por el sabor. Dejaron los platos con precisión profesional. Juan no me miró, pero ahora tenía las manos más firmes. Bien. Iba a estar bien. Esto tiene una pinta increíble, dijo Verónica, cogiendo el cuchillo y el tenedor. Brian alargó la mano hacia su salsera, la pequeña salsera de porcelana llena de reducción de vino tinto. Sus dedos se cerraron sobre ella, y yo hice mi jugada. Tenía el vial en el bolsillo de la chaqueta, esperando exactamente este momento. Mientras Verónica admiraba el filete y Brian se disponía a echarse salsa, saqué el vial con suavidad y en un movimiento fluido que duró menos de 3 segundos, vacié todo su contenido en la salsera de Brian. El veneno entró en silencio, invisible, mezclándose con la reducción de vino tinto como si siempre hubiera estado ahí. Guardé el vial vacío y me recosté, con el corazón martilleándome, pero la cara completamente tranquila. Profesional, limpio, exactamente como Brian había planeado hacerlo conmigo. Brian levantó la salsera y la inclinó sobre su carne. La salsa cayó en un hilo oscuro, cubriendo la superficie y acumulándose alrededor de las verduras. Dejó la salsera y tomó el cuchillo y el tenedor. «Brian, espera». Mi voz salió baja, casi suave, pero algo en el tono lo congeló, el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué?» Su voz tenía filo. Nerviosismo, como si en algún rincón de su pequeña mente criminal supiera que algo iba mal. Sonreí. No era una sonrisa amable. Solo quería darte las gracias por el ingrediente especial que añadiste a la cena de esta noche. El color se le fue del rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. De un rosa sano a un gris de cadáver en unos 2 segundos. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como un pez ahogándose en el aire. El tenedor chocó contra el plato. «Papá». Verónica nos miraba, confundida. «¿De qué estás hablando?» No aparté los ojos de Brian. «Dime, hijo, ¿qué valen hoy $5.000? ¿Es esa la tarifa por asesinato? ¿O te hicieron descuento porque Juan tiene una familia que alimentar?» Las manos de Brian empezaron a temblar. Temblar de verdad, como si tuviera Parkinson. «Walt, yo no sé de qué». «No», dije, cortante como un bisturí. Saqué el vial vacío del bolsillo y lo puse sobre la mesa entre los dos. «El chef me lo contó todo. ¿Cómo lo abordaste el miércoles? ¿Cómo le ofreciste $5.000 en efectivo? ¿Cómo le diste esto?» Di un golpecito al vial. «Y le dijiste que lo echara en mi comida». La cara de Verónica se quedó blanca. «¿Qué, Brian? ¿Qué es lo que?» «Es diazepam mezclado con extracto de adelfa», continué, con un tono ya casi conversacional, incluso agradable, como si hablara del tiempo. «Una mezcla muy profesional, la verdad. El diazepam seda, los glucósidos cardíacos detienen el corazón. Entre 4 y 6 horas después de ingerirlo, yo habría tenido lo que parecería un infarto natural. Muy ingenioso para un farmacéutico». Brian negaba con la cabeza, pero no le salían palabras. Tenía los ojos abiertos de par en par, aterrados, saltando entre Verónica y yo como un animal acorralado buscando una salida. «Lo interesante», seguí, y sentí como una satisfacción fría me crecía en el pecho, «es que soy toxicólogo forense. 40 años analizando venenos. ¿Y de verdad pensaste que no reconocería el olor de almendra amarga mezclado con benzodiazepinas?» «Papá, esto es una locura», empezó Verónica. «Míralo, cariño. Míralo de verdad. Ella lo hizo». Y hasta ella, tan enamorada y confiada, no pudo ignorar la culpa escrita en la cara de Brian. La piel húmeda.
las manos que no paraban de temblar, la incapacidad de mirarla a los ojos. Brian, su voz se hizo pequeñísima. Dime que esto no es verdad. Dime que tú no. Yo puedo explicarlo. Se le quebró la voz. No es lo que parece. Ah, ¿no? Me incliné hacia adelante, porque parece intento de asesinato. Parece que intentaste envenenarme por 11,5 millones. Parece que estabas dispuesto a dejar huérfana a tu mujer por dinero. No lo entiendes. Las palabras le estallaron, desesperadas, crudas. Tengo deudas. Casi $200,000 de deudas. Van a matarme si no pago. Ahí estaba. La confesión. El motivo al desnudo. Verónica soltó un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Así que decidiste matarme a mí? Mantuve la voz nivelada. ¿Esa fue tu solución? ¿Asesinar a tu suegro? ¿Cobrar la herencia de tu esposa? Yo no pensé, no estaba pensando con claridad. Se estaba desmoronando, las frases saliéndole atropelladas. Lo siento, Walt. Lo siento muchísimo. ¿Lo sientes porque lo intentaste o porque te pillaron? No respondió. No pudo. Miré su plato, el filete perfecto nadando en salsa, salsa ahora impregnada con el mismo veneno que él quería para mí. Hay algo poético en esto, ¿no crees? Esa salsa que acabas de echarte por encima de la cena, ahí está el veneno ahora. Cada gota. El mismo veneno que querías que me comiera yo. Su cara hizo algo extraordinario. Pasó de gris a verde, con los ojos desorbitados cuando la realidad lo golpeó. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que se volcó, el estruendo retumbó en el comedor privado. ¿Tú lo pusiste en mi comida? ¿Estás loco? ¿Yo? Incliné la cabeza, con curiosidad auténtica. Porque desde donde estoy sentado, tú intentaste matarme primero. Yo solo te devolví el favor. Llámalo experimento social. ¿Qué se siente, Brian, saber que estás a punto de comerte el veneno que tú mismo preparaste? Ahora hiperventilaba, retrocediendo de la mesa como si pudiera explotar. Esto es, no puedes. Llamaré a la policía. Les diré que intentaste envenenarme. Por favor. Llama. Saqué el teléfono. Tengo el testimonio del chef, la grabación de la cámara de seguridad donde se te ve entregándole un sobre, tus huellas por todo el vial y además, sonreí. Aún tengo el vial vacío como prueba, pero adelante, llamemos a la policía. Seguro que les fascina oír cómo empezó todo esto. Verónica lloraba en silencio, con lágrimas corriéndole por la cara. Brian la miró a ella, me miró a mí, miró el filete envenenado y lo vi romperse. Del todo. Completamente. Espera. La voz de Brian salió estrangulada. Levantó las manos como un hombre rindiéndose. Espera. Déjame explicarlo. Explícalo, dije, sin subir el tono. Explícame cómo intentaste matarme. Te escucho. Verónica estaba paralizada, el rostro convertido en una máscara de shock. Miraba de uno a otro, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Brian se pasó las manos por el pelo. Le temblaban. Walt, tienes que entenderlo. Estoy desesperado. Le debo dinero a gente peligrosa. Casi $200,000. Apuestas por internet, apuestas deportivas. Me han amenazado. Dijeron que si no pago antes del 1 de diciembre, le harán daño a Verónica. Así que, claro, decidiste asesinarme a mí, dije, recostándome, estudiándolo como a un espécimen bajo el microscopio. Dime, ¿pensaste en Verónica aunque fuera un segundo? ¿En lo que le haría encontrar a su padre muerto? Claro que pensé en ella. Por eso tenía que hacerlo, para protegerla. Me reí. Un sonido frío y amargo. No estás protegiendo a nadie, Brian. Te estás protegiendo a ti. Tienes deudas de juego. Así que decidiste que la solución más fácil era asesinar a tu suegro y quedarte con su dinero. Eso no es protección.
Eso es asesinato premeditado. Papá, la voz de Verónica era un hilo. ¿Esto es real? Saqué el vial vacío del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. El cristal captó la luz. Esto es muy real, cariño. Hace 2 días, tu marido le pagó a nuestro chef $5.000 para echar este veneno en mi comida. Diazepam mezclado con extracto de adelfa. Glucósidos cardíacos que habrían detenido mi corazón en menos de 6 horas. Un infarto que parecería natural. Me giré hacia Brian. Trabajo profesional. Lo mezclaste tú mismo en la farmacia. Su silencio fue respuesta suficiente. Pero hay algo con lo que no contaste. Juan tiene 2 hijos y una madre que necesita una operación. Y aun necesitando desesperadamente esos $5.000, tiene más conciencia que tú en todo tu cuerpo. Vino a mí, me lo contó todo, me enseñó el vídeo de seguridad donde se te ve entregándole el sobre. La cara de Brian pasó por negación, rabia, miedo, pánico. Se quedó en una súplica desesperada. Lo devolveré. El veneno. Iré a la policía yo mismo. Confesaré. Solo, por favor, no se lo digas a Verónica. No tiene por qué saber qué. La voz de Verónica le cortó el balbuceo como un cuchillo. Se levantó y vi algo que nunca le había visto. Furia pura. ¿Que mi marido intentó asesinar a mi padre? ¿Que tienes $200.000 de deudas de juego y nunca me lo dijiste? ¿Que ibas a dejar que yo encontrara a papá muerto sabiendo que tú lo habías matado? Verónica, por favor. ¿Desde cuándo? Ella dio un paso hacia él y él retrocedió. ¿Desde cuándo llevas apostando? 3 años. La confesión le salió rota. Empezó pequeño. Apuestas deportivas, luego casinos. Siempre pensé que podría recuperarlo. 3 años, repitió ella, como si estuviera probando veneno. Durante más de la mitad de nuestro matrimonio has estado mintiendo, robando y planeando asesinar a mi padre. Yo no quería, estaba acorralado. Intentó tocarla, pero ella se apartó de golpe. Esa gente me matará si no pago. Entonces que te maten. Las palabras le estallaron y hasta yo me estremecí. Que hagan lo que quieran, porque ahora mismo me da igual. Me da igual si estás en peligro. Lo único que me importa es que intentaste matar a mi padre. Brian se volvió hacia mí, con los ojos desquiciados. Walt, por favor. Haré lo que sea. Firmo una confesión. Declaro contra la gente a la que le debo. Solo dame una oportunidad. Arreglemos esto. Me levanté despacio. No puedes arreglar un intento de asesinato. No puedes borrar el momento en que decidiste que mi vida valía menos que tus deudas de juego. Pero yo en realidad no lo hice. El veneno nunca fue a tu comida, así que técnicamente no pasó nada. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Excepto que compraste el veneno, lo mezclaste, le pagaste a Juan $5.000, le diste instrucciones explícitas en Colorado. Eso es intento de asesinato en primer grado. El hecho de que Juan tuviera conciencia no te hace inocente. Te hace incompetente. Su cara pasó de rojo a blanco. No puedes probarlo. Tengo el vial con tus huellas. El testimonio de Juan, las imágenes de seguridad, la retirada de $5.000 de tu banco hace 2 días. Fui enumerando cada punto, y ahora además tengo tu confesión, presenciada por tu esposa y grabada en mi teléfono. Sus ojos bajaron a mi bolsillo de la chaqueta, donde el móvil estaba boca arriba, con la luz roja parpadeando. ¿Has grabado esto? Cada palabra. Detuve la grabación y me lo guardé. 40 años como toxicólogo forense me enseñaron una cosa. Los envenenadores se creen listos, pero siempre cometen errores. ¿Qué error? Su voz era apenas un susurro. Me incliné hacia él. Intentaste envenenar a un toxicólogo. A alguien que se pasó la carrera aprendiendo cómo operan personas como tú. ¿De verdad pensaste que no reconocería la almendra amarga? ¿Que no sabría distinguir diazepam de una aspirina?
Las palabras le cayeron como golpes. Los hombros se le hundieron. El intento de asesinato no depende de que lo consigas. Lo planeaste. Diste pasos para ejecutarlo. Eso es un delito grave de clase 2 en Colorado. De 8 a 48 años de prisión. ¿48 años? Repitió, aturdido. Tendré 87. Si sales, el buen comportamiento podría ayudarte. Pero con tus deudas de juego, tus mentiras, tu falta de remordimiento, no cuentes con clemencia. Se dejó caer contra la pared, mirándome con los ojos destruidos. ¿Qué quieres? Susurró. ¿Dinero? Yo podría. No quiero nada de ti. Lo que quiero es justicia. Que enfrentes las consecuencias de intentar asesinarme por 11 millones. Por favor. Le corrían lágrimas por la cara. Cometí un error. Un error terrible. Pero puedo cambiar. Buscar ayuda. Jugadores anónimos, terapia. Solo no me denuncies. Lo miré con algo parecido a la lástima. Tuviste 3 años para pedir ayuda. En vez de eso, robaste, mentiste y, cuando te quedaste sin opciones, decidiste que el asesinato era más fácil que la honestidad. Empecé a marcar. Se te acabaron las oportunidades. El teléfono sonó una vez, 2. Detective Hamilton. Roger. Soy Walt Bennett. Te necesito en la mesa dorado, en el centro. Tengo un intento de asesinato para ti. La cara de Brian pasó de blanco a gris, el color de la muerte. El plato se estrelló contra el suelo. Brian había echado la silla hacia atrás con tanta fuerza que se volcó, y su filete envenenado se deslizó sobre el mármol, dejando un charco de salsa de vino tinto que se extendía. La gente de mesas cercanas se giró a mirar. ¿Está todo bien? Un camarero se acercó deprisa, preocupado. Sí, todo bien, solo un accidente. Mi yerno se encuentra mal. Brian tenía la cara de cemento, gris. El sudor le empapaba la camisa. Tú pusiste el veneno en mi comida. Tú de verdad. Te devolví lo que intentaste darme. Piénsalo como un intercambio de regalos. Mantuve la voz nivelada. Fuiste muy considerado planificando mi muerte. Yo quería mostrarte mi agradecimiento. Papá, la voz de Verónica temblaba. ¿De verdad tú? El veneno está en la salsa ahora, por todo el suelo. Nadie está en peligro. Señalé el desastre, excepto el orgullo de Brian. Brian se apartó del filete y del veneno que se extendía. Esto es una locura. Me estás amenazando. ¿Admitiste que? ¿Que devolví tu propio veneno a un lugar donde pudieras verlo? No te obligué a comértelo. Solo quería que entendieras cómo se siente. Ese instante en el que te das cuenta de que alguien quiere verte muerto. Me arreglé la chaqueta. ¿Cómo se siente? Ese terror. No pudo contestar. Solo abrió y cerró la boca en silencio. Tengo que irme. Verónica agarró el bolso. No puedo estar aquí. No puedo. Cariño, alargué la mano hacia ella. No, papá. Necesito pensar. Las lágrimas le corrían por la cara. Mi marido intentó matarte. Y tú casi lo matas de vuelta. Necesito aire. Se fue corriendo. Oí sus tacones alejándose rápido, luego la puerta abriéndose y cerrándose. Brian y yo nos quedamos solos entre los restos. El champán en copa de cristal, los filetes carísimos, las luces de la ciudad. Todo parecía obsceno ahora. Has destruido mi vida, dijo Brian por fin. Tenía la voz muerta. Verónica nunca me va a perdonar y tú me vas a mandar a prisión. No, Brian. Tú destruiste tu vida en el momento en que decidiste convertirte en un asesino. Yo solo soy el que te detuvo. Se rió. Una risa horrible, rota. Te crees el héroe. Pusiste veneno en mi comida. Me amenazaste. Me grabaste sin consentimiento. En Colorado hace falta consentimiento de las dos partes, Walt. Sonreí.
Había hecho los deberes. Excepto que estamos en un restaurante público, no en un espacio privado. Reglas distintas. Además, le enseñé la pantalla del móvil. Te informé verbalmente de que estaba grabando hace 2 minutos. Lo miraste directamente. Eso es consentimiento. Su cara se deshizo. Por favor, te lo suplico. Dejaré a Verónica. Desapareceré. Firmo el divorcio. Solo deja esto. No puedo. Le hice una seña al camarero. El caballero se quedará para hablar con la policía. Los ojos de Brian se abrieron de par en par. ¿Has llamado a la policía? Juan los llamó hace 20 minutos, cuando estabais en el baño. Deberían llegar en cualquier momento. Sirenas fuera. Brian también las oyó. Se giró hacia la salida, pero 2 agentes de la policía de Denver ya entraban por la puerta, guiados por el detective Roger Hamilton. ¿Walt? Roger asintió y luego miró a Brian. ¿Este es el tipo? Brian Cole, 39 años, intento de asesinato por envenenamiento. Saqué el vial precintado. Prueba. Sus huellas por todo el vial. El contenido es diazepam y extracto de adelfa. Roger tomó la bolsa. Testigo. El chef Juan Martínez está en la cocina. Hay vídeo de seguridad de hace 2 días donde se ve a Brian en la entrada de servicio. Brian negaba con la cabeza, retrocediendo. Esto es una trampa, me tendió una trampa. Puso veneno en mi comida. ¿El veneno que tú proporcionaste? Preguntó Roger con calma. ¿El que tú pagaste para que se lo pusieran a él primero? Yo. Eso no es. Brian Cole queda detenido por intento de asesinato en primer grado. Roger sacó las esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Observé la cara de Brian mientras Roger le leía sus derechos. Observé el instante exacto en que comprendió que no iba a salir hablando. Cuando la realidad de la prisión le cayó encima, las piernas le fallaron. El compañero de Roger lo sostuvo. No puedo ir a prisión, dijo Brian, con la voz quebrada. Esa gente a la que le debo, tienen contactos dentro. Me matarán. Tendrías que haber pensado en eso antes, soltó Roger y le cerró las esposas. Vamos. Cuando se lo llevaban, Brian miró hacia atrás una última vez. Tenía la cara destruida. Todo el encanto, toda la manipulación, desaparecidos. Lo que quedaba era un hombre aterrorizado que lo apostó todo y perdió. Lo siento, dijo. Lo siento mucho, Walt. No respondí. Solo miré cómo se lo llevaban. Juan salió de la cocina, nervioso. ¿Señor Bennett? La policía necesita mi declaración. Adelante, cuéntales todo con la verdad. Estás protegido. Saqué un sobre del bolsillo. Y Juan, esto es para la operación de tu madre. $10,000, como prometí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Señor, yo no. Me salvaste la vida siendo honesto. Eso vale cada céntimo. Le estreché la mano. Vas a estar bien. Fuera encontré a Verónica en un banco, abrazándose a sí misma en el aire frío de noviembre. Le puse mi chaqueta sobre los hombros. Se lo han llevado, dije en voz baja. La policía lo tiene. No respondió durante un buen rato. Yo lo quería, papá. De verdad lo quería. ¿Cómo no lo vi? Porque él no quería que lo vieras. Gente como Brian esconde lo que es hasta que ya no puede. ¿Y ahora qué pasa? Ahora me aseguro de que vaya a prisión durante mucho tiempo. Le rodeé los hombros. ¿Y tú sanas? Lo que tardes. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No tienes nada por lo que disculparte. Nada. La abracé fuerte. Vamos. Vámonos a casa. A la mañana siguiente, conduje hasta mi antiguo laboratorio. El lugar donde pasé 40 años analizando la muerte. Cruzar esas puertas se sintió distinto. No estaba allí para resolver el asesinato de otra persona.
Estaba allí para demostrar mi propio intento de asesinato. Marcus Chen me recibió en el vestíbulo. Habíamos trabajado juntos 20 años antes de que yo me jubilara. Cuando vio la bolsa de pruebas precintada, su expresión pasó de amistosa a profesional al instante. Walt, ¿qué traes? Análisis toxicológico completo. Cadena de custodia oficial documentada. Perfecto. Caso penal. Cogió la bolsa con cuidado. ¿Qué tengo aquí? Diazepam mezclado con extracto de adelfa. Glucósidos cardíacos. Intento de asesinato por envenenamiento. Alzó las cejas. ¿Quién es la víctima? Yo. Jesús. Walt. Estudió el vial. ¿Quién intentó matarte? Mi yerno. Por 11,5 millones. Marcus Silvó. Ganador de la lotería. Objetivo. Clásico. ¿Cómo lo pillaste? El chef al que sobornó tuvo conciencia. Expliqué rápido. El restaurante, Juan, la confesión, el arresto. Tendrás el análisis completo en 48 horas. El informe será irrefutable. Hizo una pausa. Lo siento, Walt. Solo haz el caso a prueba de bombas. Del laboratorio fui a la central de policía de Denver. Roger Hamilton me esperaba, su mesa cubierta por un caos organizado de expedientes. Menuda noche, dijo. Menuda vida. Me senté. ¿En qué punto estamos? Roger sacó un archivo grueso. Brian Cole, 39 años, farmacéutico. Intento de asesinato en primer grado. Las pruebas son sólidas. La declaración de Juan es firme. El vídeo es claro. El vial tiene las huellas de Cole. Los registros financieros muestran la retirada de $5,000 y 195,000 en deudas de juego. Alzó la vista. ¿Pero por qué no viniste a nosotros de inmediato? Porque quería que confesara delante de testigos y grabado. Quería sus palabras para condenarlo y quería que mi hija oyera la verdad de su boca, no en informes policiales. Roger asintió. Arriesgado, efectivo. El fiscal quiere juicio en 2 semanas. Bien. Manténlo encerrado. Con esas deudas, es riesgo de fuga. Antes de irme hice una última parada. Lester Fields, abogado penalista, el mejor de Denver. No era amigo. No lo había visto nunca, pero era el profesional que necesitaba. Lester tenía 61 años, pelo plateado, traje caro. Su despacho daba al centro, todo cristal y dinero. Señor Bennett, me señaló una silla. Roger habla muy bien de usted. Hablemos de cómo encerrar a su yerno durante 30 años. Pasamos 2 horas revisando cada prueba, cada posible argumento de defensa, cada forma en que el abogado de Brian podría intentar sembrar duda razonable. En Colorado, el intento de asesinato por veneno pesa mucho, dijo Lester. De 8 a 48 años. Con las deudas de juego como motivo, el vídeo y el testimonio de Juan estableciendo medios y oportunidad, y la confesión grabada de Brian estableciendo intención. Se recostó. Mínimo 25 años, quizá más. Haz que sea más. Eso es, sonrió. Su abogado intentará pintarte a ti como el villano. Un viejo con millones negándose a ayudar a un yerno con problemas, empujándolo a medidas desesperadas. Intentarán despertar simpatía en el jurado. Entonces nos aseguramos de que el jurado entienda que él no estaba pidiendo ayuda. Estaba planeando un asesinato. Oh, se va a arrepentir de todo, dijo Lester mientras me acompañaba a la puerta. Cuando este juicio termine, Brian Cole deseará no haber oído jamás hablar de la lotería de Colorado. Esa noche me senté con Verónica en el porche. Se había mudado de vuelta a casa. No podía enfrentarse a su apartamento. Ya había llamado a un abogado de divorcios. Presentarían los papeles en cuestión de días. ¿Qué pasará en el juicio? Preguntó en voz baja. Será condenado. Las pruebas son abrumadoras. Y luego prisión durante mucho tiempo. ¿Y tú sanas? Ella se quedó en silencio.
¿Crees que alguna vez me quiso? Creo que quiso lo que tú representabas. Seguridad. Acceso al dinero a través de mí. La miré. Pero el hombre que te quiere no intenta asesinar a tu padre. Ella asintió, con lágrimas cayéndole. Fui tan estúpida. No, fuiste confiada. No es lo mismo. Le rodeé los hombros. Eres más fuerte de lo que crees. Sobre nosotros empezaban a salir las estrellas, constantes, inmutables, como la justicia si esperas lo suficiente. 2 semanas después, veríamos si yo tenía razón. La sala estaba llena. Los medios se habían enterado. Ganador de lotería casi envenenado por su yerno. Los periodistas llenaban el público, junto con la familia de Brian, destrozada. Yo me senté en primera fila con Verónica. Ella iba de negro, como si asistiera a un funeral. El funeral de su matrimonio. El funeral de quien creía que era su marido. Brian estaba en la mesa de la defensa con Shaun Dennis, caro, agresivo. Brian había perdido peso en 2 semanas en la cárcel. Cara demacrada, ojos hundidos. No nos miró. La fiscalía llamó primero a Marcus. Dr. Chen, explique lo que encontró en su análisis. Marcus abrió su informe. El vial contenía 15 miligramos de diazepam mezclados con extracto concentrado de adelfa. La adelfa contiene glucósidos cardíacos que causan arritmia y paro cardíaco. En términos sencillos, un veneno en 2 fases. El diazepam seda. La adelfa provoca fallo cardíaco. En un hombre de 67 años tras una comida copiosa, la muerte parecería natural. Muy difícil de detectar sin un cribado toxicológico específico. ¿Podría una persona corriente crear esto? No. Esto requiere conocimientos farmacéuticos, interacciones, dosificación precisa, técnicas de extracción. Marcus miró a Brian. Alguien con formación médica o farmacéutica. Objeción. Especulación, saltó Shaun poniéndose de pie. Se acepta. Pero el daño ya estaba hecho. Todo el mundo sabía que Brian era farmacéutico. Juan declaró después. Nervioso pero claro. Brian acercándose a él. $5.000. Mi foto. El vial. ¿Le dijo el acusado qué había en el vial? Dijo que era medicina para el corazón del señor Bennett. ¿Pero usted no le creyó? No. Yo trabajé en un hospital. Yo sé cómo es un medicamento. Eso era otra cosa. Pusieron el vídeo de seguridad. Clarísimo. Brian entregándole un sobre a Juan. Marca de tiempo. 2 de noviembre, 2:47 de la tarde. El detective Hamilton declaró sobre la investigación financiera. Retirada de $5.000. Deudas de juego. Apuestas en el extranjero. Correos amenazantes. Luego pusieron mi grabación. La sala quedó en silencio cuando la voz de Brian llenó el espacio. Tengo deudas, casi 200.000. Me matarán. No tienes a nadie salvo a ella. Ese dinero habría ido a Verónica de todas formas. Yo solo lo aceleré. Observé al jurado. Vi sus rostros pasar de neutros a asqueados. Vi cómo miraban a Brian como a algo que hubiera salido reptando de debajo de una piedra. Brian subió al estrado. Su mayor error. Shaun intentó pintarlo como un hombre desesperado, empujado por las circunstancias, pero en el contrainterrogatorio Brian se derrumbó. Señor Cole, ¿cuándo se enteró de que el señor Bennett había ganado la lotería? El 28 de octubre. ¿Y cuándo retiró $5.000? El 2 de noviembre. 4 días después. 4 días para planear un asesinato. ¿Así de desesperado estaba? ¿Tan desesperado como para pasar 4 días pensando en la mejor forma de matar a su suegro? No estaba pensando con claridad. Usted mezcló un veneno farmacéutico. Eso requiere pensamiento, planificación y conocimientos. Usted no entró en pánico. Usted calculó. Usted premeditó. Eligió matar.
La cara de Brian se deshizo. Tenía miedo. Iban a hacerle daño a Verónica. Así que decidió dejarla huérfana. Matar a su padre. Dejar que ella encontrara el cadáver. Consolarla en su duelo. Todo mientras sabía que lo había matado usted. No tuvo respuesta. Se quedó allí roto mientras el fiscal desmontaba cada excusa. El jurado deliberó 3 horas. Cuando regresaron, las 4 mujeres se pusieron de pie. En el caso del pueblo contra Brian Cole por el cargo de intento de asesinato en primer grado, declaramos al acusado culpable. Brian se quedó blanco. Su madre sollozó. Shaun cerró los ojos. La sentencia llegó 2 días después. El juez estaba severo. Señor Cole, usted planificó e intentó ejecutar el asesinato de su suegro por beneficio económico. Manipuló a alguien desesperado para que llevara a cabo su crimen. Traicionó a su esposa, a su familia y a todo principio de decencia humana. Este tribunal le condena a 28 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. 28 años. Brian tendría 67 cuando saliera, mi edad actual, si es que salía. Mientras se lo llevaban esposado, miró a Verónica. Lo siento, Verónica. Te quiero. Ella giró la cara. Ni siquiera lo miró. Fuera del juzgado, los reporteros se abalanzaron, pero yo avancé hasta el aparcamiento. Verónica y yo volvimos a casa en silencio. Esa noche nos sentamos en el porche. El mismo lugar. El sol poniéndose, pintando el cielo de naranja y morado. ¿Cómo pudiste estar tan calmado en todo esto? 40 años trabajando con pruebas. Aprendí a confiar en los hechos por encima de las emociones. Las emociones nublan el juicio. Los hechos dicen la verdad. Ella guardó silencio. Ganaste 20 millones de dólares y perdiste un yerno. Yo perdí un marido. Esto es una victoria, pero sabe amarga. Le rodeé los hombros. Ese es el precio de la justicia, a veces. No borra el dolor. Solo asegura que el culpable pague las consecuencias. ¿Alguna vez volveré a confiar en alguien? Sí, porque tú no estás rota. A ti te mintieron. Eso no es culpa tuya. La miré. Vas a sanar. Serás más cuidadosa, pero volverás a amar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Marcus. El trabajo de pruebas más limpio que he visto en 40 años. Aún lo tienes, viejo. Sonreí y contesté. Gracias por la ayuda. Verónica apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos sentados mientras el sol desaparecía y salían las estrellas. El dinero de la lotería estaba en el banco. Brian estaba en prisión. Verónica estaba a salvo. Se había hecho justicia, pero ella tenía razón. Sabía amarga. La victoria siempre sabe amarga cuando te cuesta familia. Ese es el precio de la verdad, el coste de la justicia y a veces el peso de 20 millones de dólares. Si te gustó esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tu impresión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.